Hola, hola, ¿cómo están? Seguimos entonces en esta serie de videos viendo el tema de cinemática en física primero de bachillerato. Ahora vamos a estudiar un poco lo que es la composición de movimientos rectilíneos y comenzamos con la composición del movimiento rectilíneo uniforme. Para eso, como siempre, nos vamos a guiar de un pequeño dibujo. Ok, aquí tenemos a un bote, una lancha, un barco, un pequeño barco, que quiere cruzar un río, ¿verdad? El clásico problema. ¿Ok? Este bote tiene una velocidad, la velocidad del bote, que ya que estamos en el movimiento rectilíneo uniforme, asumimos que es una velocidad constante, ¿verdad? Para cruzar de un lado hacia el otro lado. Pero este río tiene una corriente, que en este caso yo digo que la corriente va hacia abajo, la velocidad B sub C, velocidad de la corriente. Esta corriente va hacia abajo. La cosa es que el bote, al querer cruzar el río, él va a estar avanzando de izquierda a derecha, ¿verdad? En el plano horizontal, pero la corriente lo va a estar empujando hacia abajo. Entonces, él cuando avance y cuando llegue al otro lado del bote, de la orilla del río, no lo va a hacer en línea recta, sino que lo va a hacer en diagonal, en línea diagonal. Entonces, vamos a poner más o menos qué entra en este movimiento, qué datos podemos sacar. Siempre tenemos que comenzar con nuestro sistema de referencia, ¿verdad? Importante el sistema de referencia. Por ejemplo, también tenemos que el bote parte de este punto 0,0, ¿verdad? Y en el eje Y se va a mover. En este caso, como la corriente va hacia abajo, el bote va a bajar un poco. Entonces vamos a tener una distancia, ¿verdad? Una pequeña distancia en el eje Y. También en el eje X va a haber una distancia, él en el eje X de este punto se va a mover hasta este punto, pero en el eje X también. Aquí tenemos desplazamiento en el eje X, desplazamiento en el eje Y. ¿Qué otra cosa podemos sacar de este dibujo? Bueno, aquí en este punto 0,0 vamos a tener un tiempo inicial que normalmente asumimos con cero, y cuando llegue el bote, ¿verdad? A la otra orilla, vamos a tener un tiempo final, ¿ok? Obviamente ese tiempo final tiene que ser diferente de cero, porque recordemos que para que haya movimiento tiene que haber transcurrido un tiempo. Entonces, bueno, tenemos la velocidad, tenemos la distancia y aquí se me olvidó que tiene que ser un vector, entonces tengo que ponerle la flechita a a las velocidades. Bueno, entonces, para trabajar en este tipo de ejercicios en esta composición, nos vamos a apoyar, vamos a hacer un diagrama vectorial, ¿verdad? Vamos a hacer un diagrama vectorial con las velocidades. Ok, aquí tenemos el diagrama vectorial. Este diagrama vectorial pertenece a la velocidad. ¿Qué podemos ver aquí? Tenemos que en el eje X tenemos la velocidad del bote, aquí lo tengo representado. En el eje Y tenemos la velocidad de la corriente y va hacia abajo, lo tengo representado. Entonces, si yo calculo el vector resultante, ¿verdad? Simplemente trazo una paralela al vector corriente, trazo una paralela del vector velocidad, ¿ok? Formo un cuadrilátero y del centro a donde se cruzan estas dos líneas sería mi vector resultante. Entonces, esta sería la velocidad real que tendría el bote, ¿verdad? Tomando en cuenta su velocidad propia del bote más la velocidad de la corriente del río. ¿Ok? Esta sería su velocidad. Y aquí aparece un ángulo alfa. Este ángulo alfa, ¿qué me indica? Este ángulo me va a indicar la dirección. ¿Ok? Me va a indicar la dirección que esta velocidad tiene con respecto a mi sistema de referencia. Eso es lo que me va a indicar. ¿Cómo hay ese ángulo alfa? De repente me piden hallar la velocidad resultante y me dan el ejercicio que el bote recorre 20 metros avanza 20 metros por segundo y la velocidad de la corriente es 5 metros sobre segundo. Y me piden hallar la velocidad del bote, la resultante, y me piden hallar en qué dirección. Entonces, simplemente para hallar la dirección, yo tengo que usar mi
tengo que recordar lo que es la trigonometría, ¿ok? Voy a hacer un triángulo y aquí me sale, por ejemplo, aquí está la velocidad del bote, por aquí está la velocidad de la corriente y aquí está mi velocidad resultante. Como ven, es un triángulo rectángulo. Aquí está su ángulo recto, 90 grados. Aquí está el ángulo alfa. Entonces simplemente aplico mis funciones trigonométricas. Si conozco los tres lados de este triángulo rectángulo, puedo aplicar el seno, el coseno, la tangente del ángulo alfa para hallar. Si solo conozco dos de los lados, ¿ok? Entonces tendría que ver, ¿verdad? Aquí el ángulo alfa, ¿verdad? Si aplico el seno del ángulo alfa, ¿quién va a ser? Este es el seno, es el cateto opuesto, o sea, es el lado del vector velocidad de la corriente, entre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Es la velocidad resultante. Si aplico el coseno del ángulo alfa, coseno del ángulo alfa es el cateto contiguo o cateto adyacente, que sería la velocidad del bote, entre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Es la velocidad resultante. Y si aplico la tangente del ángulo alfa, sería el cateto opuesto, que sería la velocidad de la corriente, entre el cateto contiguo o cateto adyacente, que es la velocidad del bote. Aplico el seno inverso o el arco seno o el arco coseno o el arco tangente y hallo el ángulo alfa. Entonces, dependiendo qué datos tenga en el ejercicio, entonces voy a tener que aplicar el seno, coseno, tangente. Entonces, de estos datos vamos a comenzar a definir las fórmulas que vamos a usar para este tipo de movimiento. Primero en el eje X, ¿verdad? Sabemos que en el eje X trabajamos con el movimiento rectilíneo uniforme. Recordamos la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, donde me dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad, en este caso sería la velocidad en X, multiplicado por el tiempo. Como yo estoy aquí en esta posición inicial, según mi sistema de referencia, yo puedo decir que esta posición inicial es cero. ¿Ok? Entonces me quedaría posición final es igual a la velocidad en el eje X por el tiempo. Pero ¿quién es la velocidad en mi eje X? La velocidad en el eje X es la velocidad del bote. Entonces podría concluir que mi posición final va a ser igual a la velocidad del bote multiplicado por el tiempo. ¿Ok? Aquí también dijimos que el tiempo inicial es cero según mi sistema de referencia. Ahora, ¿qué pasa en el eje Y? En el eje Y, en el eje Y, en el eje Y, también movimiento rectilíneo uniforme, definimos, igual en este caso, como estamos trabajando en el eje vertical, ya no va a ser X la posición, sino va a ser Y. Posición final es igual a posición inicial más velocidad en Y por el tiempo. Nuevamente, como indico mi sistema de referencia en este punto 0,0, yo puedo decir que la posición inicial es 0, entonces tendría posición final es igual a velocidad en Y o en I por el tiempo. Pero ¿quién es mi velocidad en Y o en I? Es la velocidad de la corriente. Entonces puedo concluir que la posición final va a ser igual a la velocidad de la corriente por el tiempo. Aquí hemos dicho que estas posiciones iniciales van a ser cero. Y bueno, aquí tendría las dos fórmulas que usaría para este tipo de movimiento. ¿Ok? Uno y dos. Recordemos que estoy sacando según el sistema de referencia, ¿verdad? Como estoy trabajando. En este caso, el bote cruza de izquierda a derecha, cruza en el plano horizontal, ¿verdad? Podría ser que el bote cruza el río de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Entonces, todo eso yo tengo que tener en cuenta. Por eso, nuevamente, les recuerdo que es importante hacer un pequeño dibujo, un pequeño bosquejo
del ejercicio que me dan, indicar claramente el sistema de referencia y de ahí comenzar a rellenar con los datos, ¿verdad? Con los datos que me dan, las velocidades, las distancias, el tiempo, de dónde sale, a dónde llega. Es importante definir en un pequeño bosquejo todo para poder aplicar. Estas fórmulas son de manera general que los adecuo según el dibujo que yo haga. ¿Ok? Según el bosquejo, cómo interprete el ejercicio, entonces yo voy a hacer mi bosquejo, mi sistema de referencia, pongo los datos y de ahí aplico esta fórmula. Ahora vamos a ver los vectores que, con los que se trabaja en este tipo de movimiento. Comenzamos con el vector posición, ¿verdad? Sabemos que el vector posición lo denotamos por la R con la flechita arriba para indicar que es un vector y eso va a ser igual al vector posición en X multiplicado por Y. Recordemos que el Y indica que es un vector, una cantidad vectorial, más la vector posición en Y multiplicado por J. Pero la posición en X ya la hemos definido aquí, ¿verdad? ¿Es igual a quién? Es igual a la velocidad del bote por el tiempo. Entonces lo ponemos aquí, velocidad del bote por el tiempo multiplicado por I más la posición en I. Aquí le hemos definido que es igual a la velocidad de la corriente por el tiempo, velocidad de la corriente por el tiempo multiplicado por J. Entonces, si me piden hallar el vector posición, entonces yo puedo usar esta fórmula. Ahora, el vector velocidad, lo mismo, va a ser la velocidad igual velocidad en X multiplicado por Y más velocidad en Y multiplicado por J. Velocidad en X, ¿quién es mi velocidad en X? Mi velocidad en X va a ser la velocidad del bote más velocidad en Y. ¿Quién es la velocidad en Y? La velocidad en Y es la velocidad de la corriente. Entonces, aplicando esta pequeña ecuación, yo podré hallar el vector velocidad. Ojo que nuevamente, según mi sistema de referencia que yo he hecho, según el bosquejo que yo he hecho, va a salir mi vector posición y va a salir mi vector velocidad. ¿Ok? Si yo le doy vuelta a este dibujo, ¿verdad? Si le doy vuelta a este dibujo, entonces va a cambiar un poco. Esta es la idea, pero va a cambiar un poco. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ahora, antes que veamos eso, quiero que veamos que hice un diagrama vectorial de la velocidad, pero también puedo hacer un diagrama vectorial con los desplazamientos. ¿Ok? Diagrama vectorial, este sería de desplazamiento. Este diagrama vectorial, por ejemplo, igual mi eje de coordenadas. En el eje X tengo el desplazamiento en X. ¿Ve? Aquí está. En el eje Y tengo el desplazamiento en Y y tengo el desplazamiento resultante, lo que realmente se movió el bote. ¿Verdad? Inicialmente vimos que el bote se iba a mover, al final su movimiento iba a ser en este sentido. ¿Verdad? Ese iba a ser su movimiento. ¿Por qué? Porque él avanza de manera horizontal, pero la corriente lo va empujando hacia abajo, entonces él va avanzando, pero va bajando, y al final cuando llega al otro lado de la orilla, él se movió de esa manera. Entonces, también puedo trabajar, si se dan cuenta, este ángulo alfa en este diagrama vectorial de desplazamiento es el mismo ángulo alfa en el diagrama vectorial de la velocidad. ¿Ok? Entonces puedo trabajar con estos diferentes diagramas que me pueden ayudar a resolver el ejercicio. ¿Ok? De repente me piden, hay el desplazamiento resultante. Ok, yo ya sé que tengo que hacer un diagrama vectorial de desplazamiento. O hay la velocidad resultante. Ya sé que tengo que hallar un diagrama vectorial de la velocidad. ¿Ok? No puedo, si hago un diagrama vectorial de velocidad, los datos, los vectores son todos velocidad. Si hago un diagrama vectorial de desplazamiento, los vectores todos son desplazamiento. Quizás me sirva hallar este ángulo alfa porque aquí quizás en la velocidad solo conozco la velocidad del bote.
pero no conozco la velocidad resultante, no conozco la velocidad de la corriente, pero conozco la distancia. Entonces puedo hallar este ángulo alfa, puedo hallar el valor y lo puedo reemplazar aquí. Ya teniendo un lado y teniendo el ángulo, puedo hallar el vector resultante, puedo hallar el, el otro, el otro vector de la corriente, como hallando, ¿verdad? Usando mis funciones trigonométricas. Ya tengo el ángulo y simplemente voy a despejar la velocidad resultante o la velocidad de la corriente. Simplemente despejando. ¿Qué pasa entonces si mi gráfica, mi bosquejo cambia? ¿Verdad? De repente me dan el dibujo ya y me dicen que el bote va a cruzar el río, pero ya no va de manera horizontal, sino va de manera vertical, de abajo hacia arriba. ¿Ok? Entonces aquí tengo el bosquejo. Siempre tengo que poner mi sistema de referencia. Aquí tengo mi sistema de referencia y comienzo a ubicar los datos. Tengo un desplazamiento en el eje Y, ¿verdad? Voy a tener un desplazamiento en el eje X. Eh, ¿Qué más voy a tener? Aquí, este es el punto de inicio, ¿verdad? El punto de inicio, entonces voy a tener, dijimos, un tiempo inicial que normalmente es igual a cero. Vamos a tener una posición inicial en X, ¿verdad? Igual a cero, una posición inicial en Y también, igual a cero, ¿ok? Porque estoy poniendo mi sistema de referencia en ese punto, ¿ok? Aquí cuando el bote llega a la otra orilla, vamos a tener un tiempo final, que sabemos que es diferente de cero. También vamos a tener un desplazamiento en X, ¿verdad? Diferente de cero y un desplazamiento en Y final diferente de cero. ¿Por qué? Porque en este punto, con respecto a X, se ha movido este pequeño espacio y en este punto, con respecto a Y, se ha movido también, o sea, todo lo que es el ancho del río. ¿Ok? Eh, bueno, creo que eso es todos los datos que podemos que sacar. Igual tenemos que hacer nuestro diagrama vectorial y vemos en el diagrama que tenemos la velocidad de la corriente. Miren que ahora la velocidad de la corriente ya no era perdón, en el eje X, en el caso anterior, la velocidad del bote estaba, ¿verdad? Paralela al eje X. Ahora cambian. Ahora es la velocidad de la corriente que está en el eje X y la velocidad del bote está en el eje Y. En el caso anterior, la velocidad iba hacia abajo, la velocidad de la corriente. En este caso, la velocidad del bote va hacia arriba. ¿Ok? Recordemos el convenio de signos, importante siempre al momento de resolver. Y lo mismo, la velocidad resultante va a ser, ¿verdad? La suma de estos dos vectores. Como se halla, simplemente trazo una paralela al vector corriente, una paralela al vector bote, a la velocidad del bote, y uno, ¿verdad? Con una flecha, ese sería mi vector resultante, y aquí tengo el ángulo alfa. ¿Ok? Ya, como les dije, aquí formo un triángulo rectángulo y aplicando mis funciones seno, coseno y tangente, dependiendo de los datos que tenga, yo puedo hallar este ángulo. ¿Ok? Entonces, eso ya no lo explico nuevamente. También tendríamos nuestro diagrama vectorial de desplazamiento, ¿ok? Desplazamiento en X, desplazamiento en y el desplazamiento resultante. ¿Ok? En este caso, el bote sale desde este punto y se va a desplazar hasta ese punto. Entonces, ese va a ser nuestro desplazamiento resultante, ¿verdad? Nuestro desplazamiento real. ¿Ok? También estos ángulos son los mismos, entonces a través de estos diagramas yo puedo resolver cualquier ejercicio. Si me faltan datos, yo puedo, y quizás me dan el ángulo, yo puedo usar este ángulo y con estos dos diagramas vectoriales puedo hallar la velocidad del bote o de la corriente, la resultante, puedo trabajar. Ahora, ojo aquí, aquí tenemos que ver las fórmulas que hemos hallado anteriormente. Anteriormente, estas son las fórmulas que hemos hallado. Al final, en el eje X, finalizamos o concluimos que la posición final iba a ser igual a la velocidad del bote por el tiempo. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí?
En este otro caso, en este otro sistema, la velocidad del bote era la velocidad en el eje X. Pero en este caso, ahora la velocidad en el eje X, ¿quién es? Ah, es la velocidad de la corriente. Entonces aquí la posición final va a ser igual a la velocidad de la corriente que multiplica al tiempo. Igual, la posición final en el eje Y era igual a la velocidad de la corriente por el tiempo. ¿Pero por qué escogimos la velocidad de la corriente? Porque la velocidad de la corriente en el caso anterior estaba en el eje Y. Pero en este caso, la velocidad en el eje Y no es la velocidad de la corriente, sino es la velocidad del bote. Entonces mi posición final va a ser la velocidad del bote que multiplica al tiempo. Esto tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Importante nuevamente hacer mi bosquejo, mi sistema de referencia para poder usar la fórmula correctamente, ¿ok? Usar la fórmula correctamente según el caso, según el dibujo. Si me dan un dibujo, ¿verdad? Yo tengo que adecuarme al dibujo y si no me dan el dibujo, yo puedo hacer el bosquejo y según el bosquejo que yo haga, yo voy a tomar los datos. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con los vectores posición y el vector velocidad. Aquí tenemos los vectores del caso anterior que nos salieron estos vectores, pero nosotros sabemos que en la posición en X ya no es la velocidad del bote, es la velocidad de la corriente que multiplica al tiempo, va a estar en Y más y en Y multiplicado por Y, por el vector Y, y en la posición en Y ya no va a ser la velocidad de la corriente, sino va a ser la velocidad del bote que multiplica al tiempo y que multiplica al vector unitario J. Lo mismo aquí en vector velocidad, ya no va a ser la velocidad del bote, sino va a ser la velocidad de la corriente que multiplica el vector I, vector unitario, más la velocidad del bote que multiplica al vector J, que es el vector unitario. Tenemos que tener en cuenta, entonces, de acuerdo a nuestro dibujo que nos den o que nosotros hagamos, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, para poder aplicar correctamente las fórmulas y hallar los vectores posición y vector velocidad.